Amados hermanos, buen día. Permite el Señor que su gracia y su amor nos acompañe. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de todo de lo que has recibido y oído, y guárdalo, arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, sé tú con nosotros y permite que tu palabra sea de bendición para todos. En Cristo Jesús. Amén. Uno de los problemas grandes que hay en el mundo es aparentar lo que uno no es. Hay gente que aparenta ser rico, pero es pobre. Otros aparentan ser sabios y son ignorantes. El aparentar es sinónimo de hipocresía. Por ello, el tema de este tiempo, de esta porción, se llama ¿eres o no eres? A veces simulamos que estamos bien. A veces simulamos que estamos mal. Pero ¿quién sabe la verdad del ser humano? A veces nos preguntan, oye, ¿cómo te encuentras? Yo estoy bien, pero por dentro estás mal. Físicamente estás enfermo, o tal vez estás pasando por un momento de angustia. Pero hay quienes conocen y saben mirar al ser humano mismo. Ven tu rostro y dicen, tú estás sufriendo. Ven tus acciones, tus actitudes y dicen, ese es diferente. Y amados hermanos, el mensaje de la iglesia de Sardis es un mensaje duro, porque es una congregación que estaba simulando servir al Señor. Era una agrupación de creyentes donde los miembros aparentaban una vida piadosa, pero que se estaban destruyendo en realidad. Su vida era sobrevivir del pasado o de obras que se estaban extinguiendo. Dice el Señor, cuida las obras que estás haciendo. Pero entre ellas la consagración y la santidad ya no estaban muy presentes. En reiteradas ocasiones escuchamos al Señor decir esta frase, ropas blancas, o sea, ropas que no se han manchado con nada, sino que han permanecido. Y esto lleva a considerar la grave conducta que tenía la iglesia de Sardis. El pecado se había introducido de manera muy fuerte y como consecuencia de ello, su vida había perdido el temor al Señor y vivía una doble vida. ¿Cuántas personas hay que viven esa doble vida? ¿Cuántas personas hay que aparentan una cosa, pero por otro lado están sufriendo? Leía yo la historia de un payaso, no recuerdo muy bien su nombre, pero era un payaso muy famoso. Y este hombre, sin el disfraz, no era nada. Alguien dijo por allí que después de un gran concierto de un gran artista, lo único que queda es un escenario vacío. Es un cuarto de hotel donde está solito, sin la compañía de nadie. Pudo hacer brincar, reír a tanta gente, pero él está solo. A veces el hombre aparenta estar acompañado. La iglesia de Sardis aparentaba una vida consagrada, una vida de santidad, una vida llena de Dios, pero lo cierto es que era una iglesia que estaba simulando su relación con Dios. Por ello, el Señor llama a los creyentes de esa época y a la nuestra a revisar seriamente nuestra relación con Él, nuestra relación
y nuestra condición espiritual o el estado de nuestra alma en relación con Dios. En otras palabras, es una convocatoria para revisar qué nos motiva a ser cristianos hoy, qué nos motiva a leer la Biblia o a no leerla o a aparentar leerla. La iglesia, amados hermanos, es llamada a rechazar el pecado. La iglesia tiene una vocación santa, un llamado a guardarse del mal, porque el Señor vendrá por una iglesia sin mancha, sin contaminación y sin arruga. La iglesia jamás debe consentir entre sus filas el pecado abiertamente ofensivo contra Dios. Hace algunos años, estando en San Luis Potosí, llegué a una iglesia donde el pastor era el hermano de varios miembros de la iglesia. Entre esos miembros tenía un hermano carnal y espiritual, entre comillas, que se sentaba con su esposa en ocasiones adelante y en ocasiones se sentaba atrás. Pero observando todo, me di cuenta que la persona se sentaba adelante cuando estaba bien con su esposa y cuando estaba mal se sentaba atrás, pero con su amante. Al descubrirlo, hablé con el pastor, con las personas indicadas, y dice el pastor: no te preocupes, un día se va a convertir. Pero toda la gente que llegaba a la iglesia observaba la conducta de esa persona. Y amados hermanos, Pablo dice al respecto que un poco de levadura leuda toda la masa. Pues si a él no le dicen nada, ¿por qué me dicen algo a mí? Hay gente que vive en pecado, hay gente que simula ser cristiano, pero observa cómo viven los demás, observan cómo vives tú y dicen: si ser cristiano es así, ¿para qué llego al templo? O si ser cristiano así, me gustaría hacerlo. Y amados hermanos, es una clara referencia del Señor que el pecado es tan sutil que se puede introducir a la iglesia, a la familia y a nosotros mismos si simulamos una consagración o una santidad. El mensaje a esta iglesia es categórico: tienes nombre de que vives y estás muerto. Era una iglesia que estaba moribunda, que estaba a punto de morir. Por eso el mensaje de Jesús es fuerte, duro, pero necesario. A veces es necesario que Dios nos reprenda, que Dios nos exhorte, de forma tal que podamos despertar de nuestro letargo y darnos cuenta que no estamos en lo correcto, o que estamos fallando, o que vamos caminando mal. A veces es necesario que Dios nos observe de tal manera que nos zarandee, o como decían algunos, que nos mueva el tapete, para ver si de esa manera despertamos y ya no aparentamos algo que no es. Porque todo esto, amados hermanos, la apariencia, su origen o raíz es la hipocresía. Pero la iglesia de Sardis se agrava porque simulaba una vida de santidad o piedad cuando en realidad se vivía en pecado. Es muy dañino, no solo para los integrantes de la iglesia, sino para el mundo en general, que una iglesia viva en hipocresía. Una iglesia que no es sal ni luz del mundo será hollada y desechada porque no sirve para nada, dice el Señor. De allí que el Señor llama la atención y nos exhorta a reconsiderar la posición en la que nos encontramos como cristianos, como creyentes, como servidores de Dios. Por ello Jesús se presenta, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, se presenta como el dueño
y Señor de la iglesia, como el que lo tiene todo y que no se nos puede olvidar que nosotros solamente servimos o integramos el cuerpo de Cristo sobre la tierra, y debemos tener presente que solo somos mayordomos o administradores de su misericordia, de su gracia aquí en la tierra. No somos dueños, hermanos. Si bien el Señor nos ha dejado y nos ha permitido trabajar en su obra como ministros, como ancianos, como diáconos, como líder de la iglesia o en alguna área del trabajo de la iglesia, no nos convierte ni en dueños ni poseedores de lo que Cristo dejó en la tierra, sino somos simplemente siervos que tienen el cargo de servir al Señor y vivir conforme a lo que Él es, porque nos conoce. No podemos simular delante de Él. Existen riesgos cuando servimos al Señor. Existen momentos difíciles y podemos crear grandes cosas y muchos sueños en nuestro trabajo ministerial, en nuestro trabajo con nuestras organizaciones, en diferentes áreas. Pero recordemos que el dueño de su rebaño es el Señor y nosotros simplemente somos obreros, y por ello debemos tener mucho cuidado al trabajar para la iglesia, y lo debemos de hacer con mucha responsabilidad, porque no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios o a las riquezas, como el mismo Señor nos lo dice. Porque ¿dónde puede estar nuestro corazón mejor, hermanos? ¿Dónde puede estar nuestro pensamiento más que en la gloria del Señor? Dice el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, busquen las cosas de arriba, donde el orín y el ladrón no minan ni hurtan, sino busquemos las cosas de arriba, aquellas que son santas y puras, porque las de la tierra se corrompen. Por eso el Señor nos pide ser responsables en nuestra relación con Él, recordando que el Señor es el dueño absoluto de todas las cosas. Cristo dio su vida por nosotros con responsabilidad para presentar a una iglesia sin mancha, sin arruga, según como lo leemos en la carta a los Efesios. Y nadie más tiene por qué estropear la santidad que debe tener el cuerpo de Cristo. Tal vez nosotros diríamos: pero Jesús es Jesús, sí, pero Él nos exhorta a vivir esa vida. Por eso el Señor dice a la iglesia: sé vigilante, observa, ponte a la expectativa. Nosotros como iglesia no podemos dormirnos. Los discípulos se durmieron cuando Jesús estaba orando antes de ser aprendido. Oró Jesús 1 hora, fue con sus discípulos, los halló durmiendo. Se volvió a ir, los regresó y los encontró nuevamente durmiendo. Ya la tercera vez los discípulos se levantan y dicen: Señor, ahora sí, vamos a orar. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Si ya vienen los que me van a apresar, ya viene el que me entrega. Por eso el Señor dice: no dejemos para mañana aquellas cosas que Él nos da y nos permite hacer en este momento, como orar, leer la Biblia, tener comunión con Él. Seamos vigilantes, hermanos. Observemos cómo andamos y desechemos aquello que nos puede interrumpir nuestra comunión con el Padre, con nuestro Señor. No dejemos las pocas cosas que todavía tienen vida en nosotros. Seamos vigilantes. Somos llamados a velar para evitar que la iglesia sucumba o nuestra relación sucumba ante el pecado. Pero no termina allí. El Señor también pide: acuérdate
No nada más sé vigilante, sino acuérdate por alguna razón. La iglesia había olvidado lo que había recibido. ¿Cuántos de nosotros olvidamos lo que recibimos de parte de Dios? Yo no sé tú qué acostumbres hacer después de que compras en el mercado, en el súper, o compras algún utensilio para tu casa o para tu persona. No sé si cuando llegas a tu casa después de que compraste le dices: Señor, gracias Padre porque me has dado la oportunidad de adquirir esto para mi hogar, o me has dado la oportunidad de comprar para la despensa, me has provisto. La iglesia se había olvidado de Sardis, de quién le había dado las cosas. Por eso el Señor acertadamente dice en Eclesiastés capítulo 9, acuérdate de tu Creador. Y lo vuelve a repetir en el capítulo 11 y capítulo 12, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador antes que vengan los días malos y digas: no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de mí. Y amados hermanos, todo lo que vemos a nuestro alrededor debe hacernos recordar a quién le debemos sus bendiciones, a quién le debemos su misericordia, a quién le debemos nuestra paz, a quién le debemos la comunión. El pecado va a buscar la manera de que tú te olvides del amor inagotable del Señor Jesucristo. El pecado va a buscar que tú te alejes del Señor, que no te acuerdes de Él. Pero el Señor te pide que te acuerdes en su debido momento y en cualquier momento que la salvación es un regalo que Dios nos ha dado y no debemos olvidar lo que Dios ha puesto en nosotros. Como dice la palabra del Señor, vuelve a tu primer amor. Sardis había olvidado de quién había tenido todo y de quién había sido bendecido. Por eso el Señor en la tercera parte le dice: arrepiéntete. Siempre el Señor nos va a llevar al arrepentimiento, a recordarnos que debemos cambiar de actitud, que debemos cambiar nuestra forma de ser. El apóstol Pablo dice: cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y solamente a través de la regeneración del Señor en nuestros corazones podemos hacer que nuestros sentimientos, nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos cambien. Pero para eso tenemos que arrepentirnos. El hombre tiene que arrepentirse de quién es, de cómo es y por dónde ha andado. Y retomar su relación con el Señor. Porque el pecado desvía y confunde sobre el significado de creer en Cristo. El pecado destruye y hay que renunciar a ello para vivir en la santidad de Dios. El llamado a arrepentirnos está acompañado, hermanos, de una advertencia en este texto. Y dice el Señor: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor jamás dejará de sancionar el pecado. No solo en el mundo, pero particularmente será contra aquellos que dicen ser de Él y no lo son. Por ello dice el Señor: ¿eres o no eres? No simules. Vive de acuerdo al precepto de Dios. Acuérdate de dónde te tomé, dice el Señor. Acuérdate, pero arrepiéntete, porque yo ya he pagado el precio con mi sangre. Su disciplina, amados hermanos, será cuando menos lo esperemos. En el momento en que nadie lo espere. Vendré como ladrón. Es un suceso que nadie sabe con exactitud
cuándo ocurrirá, pero va a suceder. Y el Señor no nada más le dice esto a la iglesia, sino reconoce a la iglesia. Y le dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. No todo estaba mal en la iglesia de Sardis, no todos estaban mal. Y por eso el Señor reconoce que allí hay algunos que no han manchado sus vestiduras. Yo sé que hay muchos que no le han fallado al Señor. Pero la iglesia, amados hermanos, muchas veces existe por esas pocas personas. Por esas pocas personas es que Dios no destruye al mundo. Acuérdese usted cuando Abraham dialoga con Dios con respecto a Sodoma y Gomorra. Abraham le dice, si hay 50, si hay 40, si hay 20, si hay 30, si hay 10, Señor. Le dice el Señor, no lo haré por amor a ellos. Pero no habían ni 10, hermanos. Es más, no habían ni 5. Porque los que habían eran 4 y esos 4 solamente 3 y al final solamente 1. Así que Dios tal vez observa a la iglesia, observa a tu familia y Dios dice, no todo está perdido, no todos están manchados, velos a ellos. Existía gente en la iglesia de Sardis, pero eran pocas, pero suficientes para que la iglesia se sostuviera. ¿Quiénes sostienen a la familia? Papá y mamá orando por los hijos. O la mujer o el hombre creyente sosteniendo su hogar con la oración, pidiendo, intercediendo por su familia. A veces, amados hermanos, en muchos hogares no son todos cristianos y con una piadosa mujer o un piadoso hombre, hijo de Dios, sostiene el hogar con sus oraciones. ¿Qué mamá, qué padre no se arrodilla, no le pide a Dios por sus hijos? Conocí una mujer que por 27 años, óigalo bien, por 27 años estuvo orando por su esposo para que el Señor lo alcanzara. Esos 27 años esa mujer doblaba sus rodillas y tomaba una prenda de su esposo y oraba y decía, Señor, esta prenda es de mi esposo, quiero que lo alcances. Y 27 años después, Dios alcanzó a ese hombre que era borracho, pleitista, mujeriego, le pasaba a la mujer enfrente de ella, pero ella estaba en oración. 27 años orando por su esposo y continuó orando por sus hijos, amados hermanos, hasta que Dios tuvo misericordia, escuchó la oración de esa mujer y entonces su familia empezó a caminar en la obra del Señor, en los pasos del Señor. Hay poca gente que sostiene una iglesia y esa poca gente que sostiene tu familia o que sostiene la iglesia son hombres de oración, son hombres consagrados, mujeres que buscan esa relación íntima con su Señor. Por eso el Señor dice, tienes poca gente que no ha manchado sus vestiduras, que se han mantenido. En otras palabras, el esfuerzo de esas personas por caminar con Él les haría llevar vestiduras blancas. Es decir, con la santidad que procede de Dios, el esfuerzo de vivir una vida temerosa delante de Dios siempre tendrá una recompensa. Vestiduras blancas, resplandecientes, vestiduras dignas. Dios se encargará de dotar con la ropa que sea necesaria para estar siempre ante su presencia. Pero tenemos que ser dignos.
Hemos sido enseñados. Hemos sido llamados a recordar. Hemos sido llamados a arrepentirnos y a vivir en santidad para llegar a recibir esas vestiduras blancas. Y no cualquiera la va a tener, sino aquellos que puedan ser congruentes entre lo que Dios dice y lo que Él está haciendo. Tú, amado hermano, y mi amada hermana, seamos congruentes con el Señor. Seamos congruentes, rechacemos la simulación, vivamos piadosamente, aun cuando el pecado o la maldad nos rodee. Pues la persona que vive en pecado no recibirá nada. La persona que simula, que es hipócrita, no recibe nada, hermanos. Al final no se siente satisfecho. Por el contrario, sufre. El Señor finalmente le da a la iglesia una promesa. El que venciere será vestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Estas promesas, hermanos, este versículo 5, que es la promesa final, dice el Señor: te daré vestiduras blancas, no borraré tu nombre, te confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. El apóstol Pablo en Romanos 1, 16 y 17 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. No nos arrepintamos ni nos dé vergüenza ser cristianos. Seamos dignos de la gracia del Señor, y entonces, amados hermanos, tendremos esta bendición de recibir vestiduras blancas. Estaremos en el libro de la vida y el Señor nos confesará delante de su Padre. Pues el mismo Señor dirá, conforme a su palabra: he aquí los que tú me diste, Señor, por los cuales morí, te los presento. Son dignos de llamarse mis hijos. Son dignos de recibir la corona de la vida. Son dignos de recibir esa vestidura blanca. Son dignos, Señor, Padre mío, de recibir ese nuevo nombre en esa piedrecita blanca. Son dignos de ser llamados de tu gracia, de tu misericordia. Son dignos de estar a tu derecha, Señor. Son dignos de vivir la plenitud de la gracia, porque han vivido conforme a los estándares de santidad que de ti emanaban o que de ti emanan, Señor. Qué bonito será, hermanos, poder escuchar al final de la jornada: buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Permite el Señor, mis amados hermanos y hermanas, que vivamos conforme a su gracia. Es una lucha contra la iniquidad. Es una lucha constante contra el pecado. Pero el Señor nos da su bendición. Su gracia nos sostiene y alienta nuestro corazón, porque no deja sin recompensa a aquel que le ama en lo profundo de su ser. Señor, bendice, Señor, tu palabra, y permite que vivamos conforme a tus preceptos. Que seamos lo que tú quieres que nosotros seamos. Que no aparentemos lo que no somos, Señor, sino que seamos veraces, dignos de tu gran amor y de tu gran misericordia. En Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga. Mi amado hermano, te invito a que te suscribas a este canal, toca la campanita y recibirás nuestras
nuestros mensajes. También compártelo con aquellos que lo necesitan, que lo requieren. Y permita al Señor que este mensaje o mensajes lleguen lejos. Que Dios te bendiga. Recuerda orar por nosotros, por el equipo de trabajo que estamos trabajando en este lugar de el estudio Címbalos, que es un grupo de creyentes trabajando para la obra del Señor. Que Dios les bendiga, les fortalezca y les guarde. Que Dios les bendiga.